Hola, somos Torrefuerte. A continuación, escucharemos al pastor David Pedraza, continuando con la serie Un llamado a la libertad, con el tema La libertad en la salvación. Que este mensaje sea de bendición para tu vida. Conocí al Señor hace alrededor de 29 años. Y era una persona completamente diferente de lo que soy hoy. Hay muchas cosas que yo hacía, que yo practicaba, de las cuales hoy no estoy para nada orgulloso. Y si usted me viera hoy, tal vez le costaría trabajo entender lo que era antes. Todos mis hermanos tuvieron sus hijos después de que yo conocí de Cristo. Entonces ellos no conocieron al tío antes de Cristo. Y en una ocasión estaba platicando con mi hermano y él me decía que estaba hablando con sus hijos acerca de un servidor. Y ellos le dijeron que algunas cosas de mi persona, y mi hermano, queriendo compartir información, les decía, no, es que tú no conociste a tu tío. Era un pelado de primera, era un alburero, era esto, aquello, lo otro. Y empieza a decir lo que yo era antes de Cristo. Y sus hijos contestaron, ¿mi tío David? No es cierto. Él es completamente diferente. Yo por dentro, cuando él me lo estaba diciendo, decía, ¡yes! Pero los cristianos decimos, gloria a Dios, gloria a Dios. Él no se dio cuenta porque la plática continuó. En mi interior yo daba gracias a Dios por la persona en la cual me había convertido. No me malentienda, no estoy hablando de un orgullo sano si tal cosa existe. Estoy hablando de la misericordia de Dios porque me rescató. Estamos en el estudio de la carta a los Gálatas y hoy trabajaremos la segunda parte del capítulo 1. En este pasaje Pablo da testimonio de lo que sucedió en su llamado espiritual. Él se presenta como alguien que fue liberado a través de la salvación. Porque muchos hablamos de la salvación eterna que ofrece Cristo Jesús. Y esto es verdad. Pero su salvación no se limita a aquello que sucederá cuando dejemos este cuerpo mortal. Este pasaje nos muestra otro tipo de salvación, aquella que ocurre en el momento mismo de creer, una salvación de tener una vida desperdiciada, una vida contaminada, para poderla invertir en glorificar a nuestro Señor. Acompáñenme por favor al capítulo 1 de Gálatas, Gálatas capítulo 1, y ahí empezaremos el estudio del día de hoy. Gálatas capítulo 1, verso 1:11, dice así: Mas les hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Cristo. Porque ya han oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajada a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo predicase a los gentiles. Déjenme parar ahí. ¿De qué está hablando Pablo? ¿Qué estás diciendo que sucedió? La gran ventaja es que es de la persona que tenemos más información al respecto, y entonces en el libro de los Hechos nos da mucha información acerca de él. Acompáñenme por favor a Hechos capítulo 9, dejando un dedito ahí en Gálatas. Vamos a Hechos capítulo 9. Vamos a regresar a Gálatas en breve. Hechos capítulo 9. Saulo, dice Hechos capítulo 9, Saulo es el mismo personaje, Pablo, antes de su conversión. Saulo, dice el verso 1, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres y mujeres de este camino se les llama a aquellas personas que habían depositado su fe en Cristo Jesús, los del camino. Dice, para que los trajese presos a Jerusalén.
Verso 3. Mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y podemos leer la continuación de la historia, de donde se le da la encomienda, a pesar de que casi nadie confiaba en él. Y tal vez tú te has sentido en esta forma, cuando nadie confía en ti. Sin embargo, hay que hacer frente a una condición específica, ese llamado específico. Regresemos a Gálatas y vamos a tomar algunas de las informaciones de ambos pasajes. Ahora entendemos a qué se refiere cuando en el verso 11 dice que el evangelio que recibió fue directamente de la mano de Jesucristo. La aparición que tuvo en el camino a Damasco de Jesús mismo hace evidente esto. La narración de Hechos lo representa. Después, en el verso 13, ya en Gálatas, dice que su conducta en otro tiempo, dice el verso, perseguía en sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y ya leímos en el libro de los Hechos cómo es que sucedía esto. Él iba, pedía autoridad a los líderes religiosos que le dieran cartas, que le dieran autoridad para llevar preso a toda aquella persona que dijera que ha confiado en Jesucristo. Pero dice en el verso 14 un pasaje importante. ¿Por qué lo hacía? ¿Cuál era la motivación de Pablo para actuar de esta forma? Dice el verso 14: yo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Tradiciones de mis padres. Un hombre que fue educado en la fe judía y que había sido enseñado en una religión en el buen sentido de la palabra, dice: yo era celoso de esto, de esta enseñanza, y por eso es que actuaba de esta forma. Su motivación era guardar esa tradición judía. Y esta narrativa nos da la oportunidad de hacer las primeras observaciones para nosotros. En nuestra condición pasada, antes de conocer al Señor, podemos tener usted y yo testimonios que francamente no nos sintamos cómodos al platicar, pero es fundamental tener presente de dónde nos sacó el Señor. ¿De dónde nos sacó el Señor? De otra forma no tendremos elementos para desarrollar la tan importante gratitud. Cuando estuve trabajando como pastor de jóvenes en esta iglesia, pues servía y ministraba a muchos de los hijos de ustedes. Algunos ya crecieron, unos ya se casaron, ya son papás, y es bonito ver cómo van pasando los años. Pero en ese tiempo decía: híjole, no sé qué es más difícil, ganar un musulmán para Cristo o a un hijo de un cristiano. Y lo digo en buen plan porque una persona que ha crecido en un contexto sano, en un contexto moralmente adecuado, que ha vivido situaciones agradables, que no ha tenido necesidad de probar lo más perverso de este mundo, y entonces le dices a esa persona, a ese joven, que necesita de su salvación, que necesita arrepentirse de sus pecados, la pregunta es: ¿cuál es? Este joven, adolescente podría preguntarse: ¿y cuáles pecados? ¿Qué hice? ¿A quién maté? ¿De qué forma me he comportado? Y entonces ellos no entienden su salvación. ¿Por qué? Porque sencillamente no alcanzan a conocer o a vislumbrar el antes y el después. Y esto genera una problemática. ¿Recuerdan esa mujer que llegó delante de Jesús y derramó su perfume en la casa de Simón, el publicano? Le dice Jesús, Simón dice: Jesús no sabe quién le está dando el perfume. Y entonces Jesús le hace toda una reflexión a Simón para llevarle a la conclusión de que dice, al decirle: al que mucho se le ha perdonado, mucho agradece. ¿De dónde te sacó el Señor? ¿Cuál era la práctica que tenías antes de conocer
a Cristo? ¿Qué rescató Jesús en tu vida para que tu salvación tenga una referencia concreta y tu caminar espiritual esté permeado de gratitud? Eso establece una actitud correcta de la obra de Jesús a favor nuestro. El segundo elemento, podemos pensar que Pablo de alguna manera está orgulloso de su actitud pasada, de su conducta pasada. No considero esta posibilidad porque no expresa esa nostalgia de querer regresar. Si alguno está orgulloso de su conducta pasada, aquello que hacía antes de conocer a Cristo, posiblemente no ha entendido la salvación de Dios. Porque se piensa que el estado previo resulta ser llamativo, atractivo. Y si este es el caso, entonces ¿podría salvar Jesucristo a su servidor de algo a lo cual anhelo regresar? Alguien podría decir en su contexto, no, es que yo antes, no hombre, era todo un Romeo. Yo me conquistaba a quien quisiera. O podría ser una dama, no, yo traía a todos los hombres aquí cacheteando la banqueta, como dice, ¿no? Y en esta narrativa pareciera que disfruta más de esa condición previa porque la trae todavía esa conducta. Y coloque esto en el contexto que usted quiera. Hombre, yo tomaba no sé cuántas botellas de alcohol y ni se me subía. ¿Te aplaudo o cómo? No, es que yo engañaba a todo el mundo. Wow, ¿lo publicamos o qué? ¿Qué cosas hacías antes de las cuales hoy todavía estás orgulloso? Este tipo de personas pueden llegar a cambiar su conducta, pero no ha cambiado su corazón. No ha cambiado su corazón. Y tarde o temprano retornarán a la conducta, porque sigue seduciendo esa conducta. Porque el énfasis está en el hacer y no en el ser. Y espero pueda explicar la profundidad de eso. Adicionalmente, una persona que se concentra solo en hacer vivirá un cristianismo bien frustrante. ¿Por qué? Porque tiene que dejar de hacer muchas cosas que le agradan, que le atraen, que le gustan, solamente para ganarse el cielo. Entonces vive bien frustrado y su discurso va en el sentido de que pues no puedo hacerlo, me regaña, Diosito se enoja, me pone tache. Porque su vida sigue en esta idea de pensamiento. Y entonces cuando le preguntas, explica su cristianismo desde toda una serie de cosas prohibidas. Una conducta limitante, una conducta coercitiva. Y cuando estás en ese contexto, bueno, te enfocarás en todo aquello que pierdes, no en lo que ganas. En lugar de comprender aquellos beneficios intrínsecos del consejo de Dios. El punto sería contestarte personalmente, ¿cómo sería tu conducta si supieras que no enfrentarás consecuencias delante de Dios por tus actos? Vamos a decirlo de esta manera. Imagínate que te concedieran un día libre. Que tu pareja, que Dios, que tu entorno te diga, haz de este día lo que quieras. Lo que quieras. ¿Qué harías? Nadie te va a juzgar, no va a haber consecuencias de lo que hagas. ¿Qué harías? La respuesta honesta a esta pregunta revelará tu condición espiritual. El tercer aspecto de la vida pasada es que sin importar el argumento o justificación que mostremos, no es suficiente delante de la presencia de Dios. Porque cuando Jesús pregunta, ¿por qué me persigues?, está cuestionando el proceder de Pablo. Y podría en ese mismo sentido ir esa pregunta hacia nosotros. ¿Por qué haces tal cosa? ¿Por qué reaccionas de esta manera?
¿Por qué practicas eso que sabes que te va a hacer daño? ¿Por qué conscientemente eliges negarme? ¿Por qué continúas con esa relación si ya te diste cuenta que es nociva? ¿Por qué sigues ahí metido en ese negocio, en ese trabajo, si sabes que no me honra? Y lo sabes. Y lo sabes. Y es Jesucristo cuestionando nuestro proceder y nuestro pensar. ¿Qué tenemos que considerar con respecto al pasado? El pasado no se olvida, tampoco se justifica y menos se presume. No se olvida, no se justifica y menos se presume. El pasado es la referencia de la misericordia de Dios para nosotros. Pero también es un recordatorio de las decisiones que hemos tomado que tienen consecuencias. Eso no va a cambiar. Solo basta ver lo que le representó a Pablo su pasado con respecto a lo que vivió posteriormente. Así que te preguntaría, ¿tienes una adecuada percepción de tu vida antes de Cristo? Ahora, si no logras identificar la diferencia, bueno, creo que tenemos una plática pendiente. Pero Pablo fue llamado. Verso 15 de Gálatas capítulo 1. Gálatas 1:15. El llamado de Dios. Dice: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo predicase entre los gentiles. ¿De dónde viene el llamado? De Dios. Algunos decimos, ay, es que yo un día me levanté y dije, voy a buscar a Dios. Ay, ajá. Eso no sucede. Es Dios el que toma la iniciativa, es Dios el que te buscó a ti, y el hecho de que tú fueras y te movieras e hicieras y preguntaras y asistieras, es la respuesta que tú diste a lo que Dios estaba planeando alrededor de ti. Si a alguno de nosotros le gusta enfocarse en ese libre albedrío, en esa capacidad de decisión, bueno, ahí está la respuesta que nosotros damos, la acción que tomamos como resultado de la búsqueda de Dios a nosotros. Ahí está nuestro libre albedrío. El hecho de aceptar o rechazar la invitación que Jesús nos hace. Regresemos a Hechos capítulo 9, por favor. Hechos capítulo 9. Pablo le hace dos preguntas a Jesús. Verso 5 dice: ¿quién eres, Señor? Y Jesús le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Coces contra el aguijón. Al presentarse Jesús a aquel que había muerto, cuando se presenta Jesús a Pablo, en el contexto de los judíos, una persona que había muerto, una persona que no encontraban su cuerpo, de quien hablaban que había resucitado, y en un momento específico, en una condición específica, en una aparición sobrenatural, llega y le dice: yo soy a quien tú estás persiguiendo. Se desbarata cualquier argumento de Pablo. Ya no hay nada más que hacer. Pero aún Jesús utiliza un concepto más y le dice: dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Qué entendemos por dar coces? Como la patada de un caballo. ¿Estamos de acuerdo? Trata de quitarte el aguijón de un piquete de abeja a través de patadas. A patadas quítate el aguijón. Lo que trata de decirle Jesús a Pablo es: ni le busques. Ya no hay para dónde. Este argumento ya lo perdiste, Pablo.
No tiene sentido que sigas persiguiendo a la iglesia. Ya no tiene ningún sentido que vayas a eso. Como esta ilustración que le da Jesús. No tiene sentido, sería infructuoso. Es una señal de rendición. Y por eso el verso 6, Hechos 9:6, temblando, temeroso, con la voz entrecortada, tal vez sin poder controlar aún su propio cuerpo, le dice al Señor: ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Y le dijo: levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que has que hacer, lo que debes hacer. Poco después el Señor manda a Ananías y le dice: ve y visita a Pablo. Verso 13, Hechos 9:13. Entonces Ananías respondiendo le dijo: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos que invocan tu nombre. Verso 15. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este. Esto se concuerda con lo que Pablo dijo. Dios le había apartado aún antes de nacer. Le había llamado por su gracia. ¿Y para qué le llamó? Verso 15, segunda parte, dice: para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Hasta aquí está bonito, ¿eh? Está padre, ¿no? ¿Cuántos de nosotros dijimos: ah, sí, Señor, yo voy, yo le predico a los reyes y a los príncipes, ¿no? Verso 16. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Ah, no. Esto sí fue para Pablo. Definitivo. Esto sí fue para él. ¿Podrían ser consecuencias de la vida pasada de Pablo? No lo sé. Podría serlo. ¿Pablo podría negarse? Bueno, en términos reales sí. Pero honestamente ya estaba acorralado por Dios en cuanto a aquello que tendría que hacer. Y en muchos casos pasa así. Porque vemos lo que está sucediendo, vemos un entorno que sabemos que es complejo, pero como dice el profeta Jeremías en Jeremías 20, es inútil resistirnos a Dios. Es inútil resistirnos a Dios, porque Dios nos ha seducido, es más fuerte que nosotros y nos ha vencido. Y no sé usted, pero yo puedo recordar momentos específicos en mi vida donde yo sé lo que Dios me pide, pero francamente no quiero. No quiero hacerlo. Pero al mismo tiempo sabemos que no tenemos opción si decidimos seguir a Cristo. Y ese es el punto para nosotros en esta mañana. ¿De veras jugamos con ese aspecto de argumentar con Dios? ¿Te resistes cuando ya Dios te dio una clara instrucción a algo que tenemos que hacer? Como cuando Dios te dice: a ver, entrégame ese asunto en tus manos, en mis manos, perdón. Ya batallaste bastante, ya te diste cuenta, ya suéltalo. Aquí, mira, entrégalo, ya, deja eso en paz. Como cuando Dios te dice: ve y restaura la relación. Señor, pero es que me duele. Ya lo sé, pero ve. Señor, pero mira cuánto me lastimó. Ya sé que te lastimó, ve. Señor, pero mira cuánto, no puedo ni verle a la cara. Ya lo sé, por eso tienes que ir. Por eso precisamente tienes que ir. Cuando te dice: ya deja ese trabajo, ya deja ese contrato, ya deja esa amistad. Y tú sabes que ya es el Señor el que te lo está diciendo. Lo tienes bien clarito. No queremos, pero información no falta. Ya sabes lo que tienes que hacer. Como cuando el Señor te dice: ya suelta ese pecado,
Es tiempo de trabajar con Él de otra manera. Y tú le dices, Señor, no quiero hacerlo. Y el Señor te dice, ya lo sé. Y es precisamente por eso que te conviene soltarlo. Antes de que eso te llegue a atrapar de tal manera que no tengas forma de soltarte. Pablo tuvo que soltar un pasado, tuvo que soltar una condición, porque de esa manera podría servir más efectivamente a Dios. Mira de aquellas cosas que Pablo tuvo que soltarse. Acompáñame a Filipenses capítulo 3, por favor. Filipenses capítulo 3, verso 4. Filipenses capítulo 3, verso 4. Dice así el apóstol Pablo: aunque yo también tengo de qué confiar en la carne, méritos humanos. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de David, de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a justicia que es la ley irreprensible. Puede ser que a nosotros no nos diga mucho esto, pero representaba para quien escuchaba las características específicas que producen un profundo orgullo. ¿Por qué? Porque habla de 4 elementos. Su descendencia, es decir, se enfatiza en su linaje. En su linaje. Yo soy de tal familia. Y hay algunos que son bien orgullosos del linaje, de la herencia, de la familia, de dónde vienen. Algunos me hablan y me dicen, somos 3ª, 4ª generación de cristianos. ¡Wow! Una vez encontré a una persona que decía que era descendiente directo de la tribu de no sé cuál. Para mí era más mezcolanza de otra cosa, pero bueno, él se sentía bien judío. ¿De qué estás orgulloso? También dice que es una persona que observa las leyes desde sus padres, es decir, una familia piadosa, una familia con valores, con principios. Y después habla de sus méritos, sus estudios académicos, ¿no? Fariseo de fariseos. Nosotros no entendemos qué significa eso, pero básicamente es una persona que dedicó, pues cuando menos sus primeros 30 años de vida para lograr ese título. Y pensamos que medicina está larga. Aparte que la persona que llegaba a ser un fariseo era una persona que había pasado por toda una serie de exámenes, por requisitos, y tenía que ser adherido por invitación. No es yo quiero, yo pago la colegiatura. No, mijo, te tienen que convocar. Te tienen que convocar. Alguien tiene que ver, un fariseo tiene que ver algo en ti para decir, yo creo que tú puedes. Y Pablo estaba entre uno de los fariseos más reconocidos de la época, Gamaliel. No sé cómo le llamaríamos eso al día de hoy, tal vez egresado de Harvard o de no sé dónde, ¿no? Si quisieras darle un título. Y si esto fuera poco, también dice su testimonio de conducta, irreprensible. ¡Wow! Con todo respeto para los otros apóstoles, ninguno le llega a Pablo. En cuanto a criterios, en cuanto a credenciales, ninguno de ellos. Porque tenemos pescadores, tenemos un recaudador de impuestos, tenemos un revolucionario, no gente de estudios. De hecho, se asombraban de que Pedro hablaba con tanta autoridad siendo una persona sin estudios. Pero Pablo no era el caso. Pablo era un erudito en su contexto. Pero todo esto dice en el verso 7, cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y aquí cabe la pregunta, ¿de qué está usted orgulloso? ¿De su linaje familiar? ¿De sus estudios académicos?
de sus logros personales, de su integridad. No necesitas mucho para darte cuenta. Nada más escucha a las personas cuando se presentan y les dices, platícame de ti. En 3 minutos ya sabes cuáles son sus orgullos. Ya te dijo dónde está su énfasis primario, ¿no? Y no vaya siendo que eso que te mantiene en orgullo, que es comparado como poco, viene siendo una pérdida ante el llamado de Dios. No voy a nombrar a nadie de manera específica, pero para un servidor me representa todo un tema ministrar en esta iglesia. Pues conozco gente sumamente exitosa en su desempeño, gente exitosa en sus negocios, gente muy estudiada, muy estudiada, líderes de opinión en aspectos muy específicos, personas que tienen un testimonio verdaderamente admirable. Y los veo, los conozco a varios de ustedes. Algunos no saben ni con quién están sentados. Verdaderos líderes de contextos en áreas específicas, escritores de libros, personas que tienen un impacto. El pastor David Pérez no sabe, pero cuando predico y lo veo yo atrás, nada más yo estoy así, Señor, ¿qué me va a decir cuando baje? Y son personas verdaderamente admirables, verdaderamente admirables. El punto es que todos ustedes que tienen muchos elementos de los cuales pueden sentirse orgullosos, entienden que todos esos logros quedan al margen cuando hablamos de la fe en Jesucristo. Amén. Y eso es hermoso, hermanos, hermoso. Y entonces el pueblo de Dios puede crecer y puede aprender de personas como ustedes. Y somos edificados y ministramos a través de ustedes. Crecemos con ustedes. Esto es un regalo del pueblo de Dios. Hombres que dicen, sí, he logrado todo esto, pero honestamente es más importante mi fe. Una vez que sabemos quién es y qué perdió Pablo, ahora regresamos a Gálatas y habla acerca de su ministerio, el llamado que le encomendaron. Esta sección explica aspectos específicos de su ministerio, de personas, de lugares, que para los propósitos de este mensaje solo quiero resaltar lo siguiente. Dice el verso 16, mi llamado es a los gentiles, a un grupo específico de gente. Dice el verso 16, no recibí instrucción de persona alguna. Verso 17, no fui a buscar a los apóstoles. Verso 18, hasta después de 3 años fui a ver a Pedro para estar con él 15 días. 3 años después. En el verso 19, después me entrevisté con Jacobo, Santiago, pues, el hermano del Señor, el escritor de la carta a Santiago. ¿Qué quiere comunicar? Bueno, solo confirmar lo que había dicho anteriormente. Su llamado proviene de Dios. ¿Esto quiere decir que hagamos a un lado las instituciones? No. Este fue el llamado para Pablo. Pero las instituciones fungen un papel importante incluso posteriormente para él mismo, porque él buscaría el respaldo de la institución de los apóstoles cuando fue necesario consultarles en aspectos específicos. Puede leer usted Hechos 15 acerca del Concilio de Jerusalén. Pero todo esto aterriza en un concepto: la evidencia de su ministerio. ¿Y cómo es que Pablo puede evaluar que su llamado es adecuado? Verso 23, Gálatas 1:23. Solamente oían decir, aquel, está hablando de Pablo, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí.
el impacto que generaba su vida, que llevaba a dar gloria a Dios. ¿Cómo saber que una persona está predicando a Cristo? Las personas que le siguen, aquellos a los cuales convence, no exaltan al hombre, exaltan al Señor, exaltan a Dios. Cuando la exaltación se enfoca en el hombre, nos perdimos en el camino y estamos a 2 pasos de convertirnos en secta. Pero cuando esa gloria va al Señor, entonces estamos en la dirección correcta. ¿Cómo sabemos que en nuestra vida estamos en la dirección correcta, en el testimonio correcto, en el ejemplo correcto? Porque cuando las personas ven a nuestra vida, cuando analizan el impacto de lo que representa nuestra vida, glorifican a Dios. Glorifican a Dios, porque son conscientes de lo que Cristo ha hecho en nosotros y a través de nosotros. Y esto nos lleva a la enseñanza que Jesús decía: por sus frutos lo conocerán. Ni siquiera se refiere a lo que decimos, tampoco a lo que sabemos. Hola. Mucho menos nuestras credenciales, que ya quedaron descartadas desde antes. Se refiere al resultado, al fruto que es producto de aquello que es observable en nuestra vida. Yo quiero dejarles un reto para esta semana. Un reto profundo y fuerte. Vaya usted con las personas a su alrededor, los de su confianza. Diles: te voy a hacer unas preguntas, pero por favor, contéstame honestamente. No te voy a enjuiciar, no te voy a detener, no voy a interrumpirte. Quiero escuchar honestamente qué piensas acerca de mí. No contestes. Cuando empieza a hablar, no te justifiques, cállate. Escucha a las personas. Y preguntan esta semana: ¿qué te produce mi vida? ¿Qué te produce mi vida? ¿Qué piensas acerca de mi ministerio? ¿Qué piensas acerca de mi ejemplo? ¿Qué te produce la forma en la cual nos llevamos como familia? ¿Qué te parece mi trabajo? ¿Cómo me desarrollo en mi trabajo? No buscas las respuestas políticas, sino que hagan un esfuerzo para ser lo más honesto posible. Y puede ser que el resultado te sorprenda, que encuentres cosas que ni te imaginabas. El 12 de agosto tuvimos una sesión de trabajo con el equipo de Ministerio de Familias y estuvimos trabajando varias cosas. Entre esas cosas les pedí: por favor, necesito que me evalúen como pastor. Necesito que me evalúen como persona. Sé que guardaron algunas cosas por el amor que me tienen, pero hubo otras cosas que me dijeron. Ahí está Ismael, que no me dejará mentir. Es fuerte cuando tú te abres hacia otras personas, pero el aprendizaje, la trascendencia de ello puede ser notablemente beneficioso para tu vida. ¿Tienes hijos adultos? Pregúntales. ¿Tienes compañeros de trabajo? Pregúntales. ¿Te llevas bien con algún vecino? Pregúntale. Y deja que hablen. A ver qué obtienes. Concluyamos. ¿Cómo predicar de Cristo? Bueno, podemos hablar de las estrategias, las leyes, el puente y otras cosas. Hoy hemos visto una de las herramientas más poderosas, una de las herramientas más fuertes que tenemos para predicar de Cristo. La mejor herramienta, considero yo. Hoy háblales acerca de lo que Dios ha hecho en tu vida. Y cuando ellos ven lo que Dios ha hecho en tu vida, ni siquiera tendrás la necesidad de introducir el tema, porque ellos te van a preguntar. Y cuando ellos te pregunten sobre el paso 4, les platicas las primeras 3.
Es decir, cuando ellos te hablen de las evidencias que ven en ti, tú les hablas de cuál era tu condición pasada, de cómo te llamó Dios y a qué te llamó Dios. Y ya compartiste el Evangelio. Ellos nada más tienen que ver el paso número 4, aquella evidencia que reflejas. Yo tengo una herramienta que ha sido muy usada por Dios a través de los años, y es mi familia. ¿Por qué mi familia? Porque cuando llegan y me preguntan, ¿y cómo es tu familia? Pues tengo 30 años de casado. ¿Te casaste joven? Sí. Y tengo 4 hijos y 6 nietos. ¡Caray! Y ahí está en las cámaras el grandote, el más grande de ellos. Y estoy orgulloso de él, en el hombre en que se ha convertido. Pero luego empiezan a sacar números. Y dice, pastor, bien precoz, ¿verdad? Y es el momento para decirles, esto soy hoy, pero el Señor trató conmigo. El Señor trató conmigo y el Señor me enseñó y me llevó por un camino para llegar a lo que hoy estoy. Entonces tengo oportunidad de testificarles lo que Dios ha hecho en mí a través de mi familia. ¿Cuál es tu estrategia? ¿En dónde necesitarían otras personas preguntarte? Esta semana estuve platicando con algunos misioneros y decíamos, oye, es que hay un proyecto misionero, se va a ir a tal país. ¿Y qué va a hacer en tal país? Se tiene que integrar a la sociedad, va a buscar un trabajo en esa sociedad, va a encontrar una escuela donde integrarse. ¿Por qué? No, yo soy un llamado al ministerio. Sí, pero tienes que integrarte a la sociedad misma para estar infiltrado en la sociedad y establecer vínculos en la sociedad misma. Las personas tienen que ver cómo llevas tu familia, cómo eres una persona responsable en tu trabajo, cómo tratas a tu hogar, cómo te comportas en la sociedad. Y entonces resulta ser que eso es lo que está pasando hoy día aquí. A lo mejor las personas no van a conocer de Cristo, no van a venir a la iglesia, pero te van a ver a ti y necesitan ver cómo eres tú, un hijo de Dios, en tu trabajo, en tu negocio, cómo un hijo de Dios se comporta en su negocio, cómo un hijo de Dios se comporta en una escuela, cómo un hijo de Dios hace relaciones de amistad, cómo un hijo de Dios trata a sus vecinos, cómo un hijo de Dios educa a sus hijos, cómo un hijo de Dios no hace corrupción, como un hijo de Dios respeta a las autoridades. Y cuando vean eso en ti, te van a preguntar y entonces les dices, no soy yo, es Jesús el que hizo eso en mí. Y entonces las cosas cambian. Si eres observador, solo he hecho referencia a aspectos de cosas que suceden específicamente en esta tierra, porque estamos hablando de la salvación presente de Dios. Porque estamos hablando de eso que Dios puede hacer aquí, hoy en día, ahora, de lo cual es esa salvación ofrecida para todos nosotros. ¿Dios necesita salvarnos? Sí. ¿De qué? De una vida sin trascendencia, de una vida sin legado, de una vida desperdiciada, de una vida sujeta o enredada en pasiones. Dios necesita salvarnos también de eso, y también de eso nos rescata el Señor. Vamos a orar. Padre, gracias Señor. Entendemos que la salvación es mucho más que el cielo. También tenemos una condición presente de lo que representa el ser, Señor, mensajeros tuyos aquí y ahora con el reflejo de nuestra propia vida. Gracias, Padre. Ayúdanos, Señor, a encontrar la pertinencia de este mensaje en nuestro contexto. Ayúdanos, Padre, a encontrar la razón de ser de lo que estamos predicando. Te lo pedimos por Cristo Jesús. Amén. Gracias por escuchar este mensaje de la Palabra de Dios. Para más información acerca de Torre, llámanos al 2222 25 30 46 o escríbenos al correo info@torrefuerteib.org. También visítanos en nuestra página web www.torrefuerteib.org. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook,
como ID Torrefuerte, en Instagram, Twitter y Telegram como Torrefuerte ID. Dios te bendiga.